Detente. Solo un segundo. Antes de que tu dedo se mueva, antes de que tu mente decida si esto es para ti o no, quiero que notes algo. Hay una parte de ti que ya está escuchando. Una parte que sintió algo cuando vio este título. No fue curiosidad ordinaria, fue reconocimiento. Como cuando escuchas una melodía que no habías oído en años y de repente todo tu cuerpo recuerda algo que tu mente había olvidado. Eso que sentiste al detenerte aquí no fue accidental. Nunca lo es. No llegaste hasta aquí por accidente. En este momento, mientras el mundo se mueve a toda velocidad, tú elegiste detenerte. Eso es una señal que viene de la parte más profunda de lo que eres. La parte que sabe, antes de que puedas razonarlo, cuando algo importa de verdad. Y si hay algo que años de exploración y de sumergirme en las tradiciones del pensamiento humano más profundo me han enseñado, es que las personas que se detienen en el momento preciso son exactamente las que estaban destinadas a hacerlo. Este es el portal que estabas buscando. No lo digo como una frase poética de relleno. Lo digo porque hay momentos en la vida de una persona en los que algo se abre. No de afuera hacia adentro, sino al revés. Desde las capas más profundas de lo que eres, hacia la superficie de lo que estás viviendo. Esos momentos no avisan, no piden permiso, solo ocurren. Y depende de cada uno si los aprovecha o los deja pasar como si fueran otro video más en el flujo interminable del algoritmo. Este podría ser uno de esos momentos para ti. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si sientes que este tipo de contenido te nutre, que te da perspectivas que no encuentras fácilmente en otro lugar, considera suscribirte a este canal. No como un acto mecánico, sino como un compromiso contigo mismo. Un recordatorio de que priorizas tu expansión. Que este tipo de exploración tiene un lugar garantizado en tu vida, no solo hoy cuando la energía está alta, sino mañana, la semana próxima, en los momentos en que más lo necesites. El botón está ahí, la decisión también. Lo que voy a compartir contigo hoy no suele encontrarse condensado en una sola conversación. Hay quienes han explorado estas ideas durante décadas, en tradiciones filosóficas y espirituales de Oriente y Occidente, en los laboratorios del pensamiento moderno, en las noches oscuras del alma que siempre preceden a los grandes despertares. Hoy, lo que haremos juntos es algo diferente. Vamos a entrar al portal, paso a paso, capa por capa, con honestidad y con profundidad. Y al final de este mensaje, algo en ti habrá cambiado. No porque yo lo diga, sino porque tú lo permitirás. Pronto entenderás por qué esta década, específicamente esta, es diferente a todo lo que vino antes en la historia humana. Más adelante descubrirás qué es realmente lo que está colapsando a tu alrededor y por qué eso es en realidad la mejor noticia que podrías recibir en este momento de tu vida. Descubrirás las capas de la conciencia que la mayoría de personas nunca llega a explorar porque nadie las señaló con claridad. Y comprenderás exactamente qué hacer con todo lo que vas a sentir aquí. Pero primero, necesito que entiendas algo fundamental sobre el tiempo en el que estamos viviendo. Hay algo que nadie te está contando con suficiente claridad. Y es esto. Vivimos en el tiempo de mayor densidad informacional de la historia humana. Nunca antes tantas personas habían tenido acceso a tanto conocimiento simultáneamente. Nunca antes las ideas habían viajado tan rápido, tan lejos, tan profundo. Y sin embargo, hay una paradoja brutal en todo esto. Cuanto más información hay disponible, más personas se sienten perdidas, más ansiosas, más sobrecargadas, más desconectadas de algo que no saben nombrar
pero que sienten que les falta, con una intensidad que se vuelve difícil de ignorar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que con todo lo que sabes, con todos los libros leídos, los audios escuchados, los videos vistos, algo todavía falta? ¿Que hay una pieza que no termina de encajar? ¿Que puedes explicar muchas cosas, pero que de vez en cuando, en el silencio de la noche o en medio del ruido del día, hay una pregunta que se cuela antes de que puedas bloquearla? ¿Quién soy realmente? ¿Para qué estoy aquí? ¿Es esto todo lo que hay? No estás solo en eso. No estás sola. Esa pregunta es universal y es posiblemente la señal más importante que tu conciencia puede enviarte. No es un problema que resolver. Es una apertura que honrar. No es que te falte información. Es que te falta algo que la información sola no puede darte. Y ese algo tiene un nombre: presencia de conciencia expandida. La conciencia no es un concepto abstracto reservado para filósofos en torres de marfil o maestros espirituales en retiros de montaña. Es el campo desde el cual percibes todo. Es el espacio en el que ocurre tu vida. Es lo que está leyendo estas palabras, ahora mismo, antes de que tu mente decida qué pensar sobre ellas. Y hay algo extraordinario que algunas perspectivas contemporáneas están comenzando a explorar con más profundidad que nunca. La conciencia no es solo un subproducto de lo que piensas, sino el sustrato de lo que eres. El océano en el que todas tus experiencias son olas que aparecen y desaparecen sin alterar la profundidad del agua. Esto lo cambia todo, porque si la conciencia es el campo base, entonces expandirla no es un lujo espiritual que te puedes permitir cuando tengas tiempo libre o cuando la vida esté más tranquila. Es la habilidad más práctica, más transformadora y más urgente que una persona puede desarrollar en este momento específico de la historia. Más que cualquier habilidad técnica, más que cualquier conocimiento especializado, más que cualquier estrategia de productividad. Y ahora viene la elección. Siéntela. Hay dos tipos de personas que están viviendo esta época de cambio acelerado. Las primeras sienten el cambio, perciben la presión, notan que algo está transformándose a un ritmo que nunca habían experimentado y responden contrayéndose. Se aferran a lo conocido. Buscan certezas donde ya no las hay. Tratan de mantener estructuras mentales, emocionales y relacionales que están siendo reorganizadas por algo mucho más grande que cualquier decisión individual. Sobreviven el presente mirando hacia atrás, hacia un mundo que ya no existe, y luego están las otras, las que también sienten la presión, las que también atraviesan la incertidumbre, las que también tienen miedo a veces, porque ser humano significa tener miedo a veces, pero que, en lugar de contraerse, eligen abrirse, no porque sea fácil, no porque no duela, sino porque algo dentro de ellas sabe, con una certeza que va más allá de la lógica, que la apertura es el único movimiento que tiene sentido cuando el universo mismo te está invitando a expandirte. Tú ya elegiste. Por eso estás aquí. Si esto resonó contigo, si sientes que esta perspectiva es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, marca me gusta en este video ahora. No como un gesto hacia mí, sino como una declaración hacia ti mismo de que priorizas tu expansión de conciencia por encima del ruido. Hazlo mientras la resonancia está fresca. Este es el portal que estabas buscando. Ahora entremos al núcleo de todo esto, porque hay varias capas que necesito mostrarte, y cada una es más profunda que la anterior. Cada una desbloquea algo que la capa anterior preparó. Y juntas forman el mapa de lo que es posible cuando dejas de vivir desde el ruido y empiezas a vivir desde el campo.
La primera capa es lo que podríamos llamar el ruido del ego estructurado. Cada ser humano vive, en mayor o menor medida, dentro de un sistema narrativo que fue construido desde muy temprano en la vida. Desde los primeros años, el cerebro aprende a crear modelos de la realidad basados en las experiencias que recibe, experiencias de amor y de ausencia, de seguridad y de amenaza, de validación y de rechazo, de pertenencia y de exclusión. Todo eso, acumulado durante años y reforzado miles de veces, forma una especie de filtro a través del cual interpretas cada momento de tu vida. No lo ves como un filtro, lo ves como la realidad, pero no lo es. Es una versión de la realidad, coloreada por todo lo que has vivido y lo que te han enseñado a creer sobre lo que mereces, sobre lo que eres capaz, sobre lo que es posible para alguien como tú. Y aquí viene el primer insight que quiero que internalices. Ese filtro no es tu enemigo. Fue necesario, te protegió, te estructuró, pero llega un punto que se siente exactamente como la sensación de búsqueda que te trajo hasta aquí, en el que lo que te protegía empieza a limitarte, como una crisálida que fue perfecta durante el tiempo necesario, pero que llegado el momento, tiene que romperse para que algo nuevo pueda volar. La segunda capa es lo que algunas tradiciones filosóficas y contemplativas describen como el testigo consciente. Hay una parte de ti que observa todo lo que ocurre dentro de ti. Los pensamientos, las emociones, las reacciones, los juicios, las memorias que aparecen sin ser convocadas. Esta parte observa todo eso sin ser ninguna de esas cosas. No se identifica con el miedo, aunque lo siente. No se pierde en la euforia, aunque la experimenta. Es la conciencia pura antes de que el contenido la defina. El espacio antes del pensamiento. El silencio que está detrás del ruido. Cuando te conectas con esa parte de ti, aunque sea por instantes breves en medio de un día completamente caótico, algo cambia en la forma en que experimentas la vida. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el espacio desde el cual los observas se vuelve más grande. Y un problema visto desde un espacio más grande se vuelve manejable. Se vuelve información en lugar de sentencia. Se vuelve una invitación en lugar de una condena. Muchas personas que han explorado este territorio reportan que esa expansión del espacio interno es la diferencia más profunda entre sentirse aplastado por la vida y sentirse capaz de moverse a través de ella con algo parecido a la gracia. La tercera capa es lo que podría describirse como la convergencia histórica de esta época particular. No siempre hay momentos así, no en cada generación. Hay periodos en la historia humana en los que la velocidad del cambio se comprime, en los que más transformaciones ocurren en menos tiempo, en los que las estructuras viejas, políticas, sociales, culturales y también las estructuras internas de identidad y de creencia colapsan con mayor velocidad para hacer espacio a algo que todavía no tiene nombre definitivo, pero que ya podemos sentir acercándose. Esta idea ha sido explorada desde muchos ángulos, en diferentes tradiciones de pensamiento, con distintos lenguajes y marcos conceptuales. Y lo que resulta llamativo es que, independientemente del ángulo desde el que se observe, muchas voces llegan a una conclusión similar. Hay periodos en los que algo se acelera colectivamente, en los que las preguntas fundamentales sobre la existencia, el propósito y la conciencia dejan de ser el privilegio de unos pocos y se vuelven urgentes para millones de personas simultáneamente. Eso significa que las decisiones que tomes ahora, las preguntas que te permitas hacer en voz alta, el nivel de apertura que cultives en los próximos meses,
podrían tener un impacto en tu vida que en otros momentos de la historia habría tardado décadas en manifestarse. Esta ventana no permanece abierta de la misma manera para siempre, no porque se cierre de golpe, sino porque la persona que espera demasiado empieza a adaptarse al nivel de conciencia que tiene, y lo que era una pregunta urgente se vuelve un susurro olvidado. Lo que era una oportunidad de transformación genuina se convierte en una nostalgia vaga de lo que pudo haber sido. Quienes aprovechan este momento de apertura no lo hacen desde la perfección ni desde la certeza absoluta. Lo hacen porque deciden, a pesar de la incertidumbre y a veces gracias a ella, que la expansión de su conciencia es una prioridad real y no solo una aspiración que se activa los domingos cuando la vida va bien. Quiero pedirte algo ahora mismo. Escribe en los comentarios la siguiente frase exacta. Mi conciencia está lista para el siguiente nivel. Escríbela tal cual. No la modifiques. No la pienses demasiado. Solo escríbela. No es solo un comentario en una plataforma. Es una declaración energética hacia ti mismo. Es una forma de anclar en tu propio sistema la intención de expansión. Los estados que verbalizamos, que externalizamos, que hacemos visibles, tienen una forma concreta de volverse más reales. Es cómo funciona el lenguaje cuando se usa con intención real. Hazlo ahora. La cuarta capa es la más práctica y también, quizás, la más sorprendente para quienes esperaban que este contenido fuera exclusivamente abstracto. Porque hay algo que las personas que trabajan genuinamente en su expansión de conciencia descubren relativamente rápido. El mayor obstáculo no es la falta de información espiritual, ni la falta de voluntad, ni siquiera el ego. El mayor obstáculo es la forma en que respiramos, sentimos y habitamos nuestro propio cuerpo en el día a día cotidiano. Esto no es metafórico. El sistema nervioso humano tiene una capacidad de procesamiento y de percepción que va mucho más allá de lo que usamos en el modo de vida contemporáneo. Pero cuando vivimos crónicamente en un estado de activación constante, de prisa, de sobreestimulación sensorial y digital, ese sistema se cierra sobre sí mismo, se contrae, y con él se cierra también la percepción más fina, la intuición más profunda, la conexión más genuina con lo que realmente somos, debajo de todos los roles y las máscaras sociales. Por eso lo que vamos a hacer ahora juntos no es solo escuchar, es sentir, es practicar, es activar algo que ya está en ti esperando tu permiso. Si puedes compartir este video con alguien que sientes que necesita escuchar esto, hazlo en este momento. Piensa en esa persona. Ya sabes quién es. Hay alguien en tu vida que está buscando exactamente esto, aunque no sepa cómo nombrarlo. El acto de compartir esta frecuencia también es parte del proceso, porque la conciencia que se expande no se queda encerrada en sí misma, se derrama, se ofrece, se multiplica en cada ser que la recibe y la comparte. Este es el portal que estabas buscando. Quiero que hagas algo conmigo en este momento. Si puedes, pon una mano sobre tu pecho, sobre tu corazón. No tienes que cerrar los ojos si no quieres. No tienes que hacer nada que se sienta forzado o artificial. Solo siente el calor de tu propia mano. Siente que hay un cuerpo ahí. Un cuerpo que ha cargado todo lo que has cargado. Que ha resistido todo lo que has resistido. Que ha llegado hasta aquí, a este video, a este momento, que ha sobrevivido, que ha buscado, que ha seguido moviéndose incluso cuando no sabía exactamente hacia dónde. Tómate un momento, solo unos segundos. Siente eso. Respira. Una respiración larga, profunda, que entre por la nariz y salga despacio por la boca. Siente cómo al inhalar, algo en ti se expande.
como si el pecho se abriera un poco más de lo habitual, como si hubiera más espacio disponible del que creías tener. Y al exhalar, siente como algo en ti se suelta. No tienes que saber qué es ese algo. No importa ponerle nombre ahora mismo. Solo observa. Solo siente. Solo estate completamente aquí. Respira de nuevo. Más profundo esta vez. Y mientras lo haces, quiero que notes algo. En este instante, mientras respiras, mientras sientes el peso de tu mano sobre tu corazón, no hay ningún problema que resolver. No hay ninguna decisión urgente que tomar. No hay ninguna historia del pasado ni ninguna preocupación del futuro que tenga realidad en este espacio preciso. Solo hay esto, esta respiración, esta presencia, esta conciencia que eres tú, antes de todas las etiquetas, antes de todos los roles, antes de todas las historias que te contaste sobre quién eres. Eso que estás sintiendo ahora mismo es conciencia expandida. No es una versión mística o inalcanzable de algo que solo los iluminados experimentan en cimas de montañas. Es la experiencia directa y concreta de estar completamente presente en lo que eres. Y lo que descubres cuando lo practicas regularmente, cuando le das un espacio genuino en tu vida, aunque sea de 5 minutos al día, es que desde este estado todo fluye de manera diferente. Las decisiones son más claras, las relaciones tienen más profundidad, las respuestas llegan con menos esfuerzo y más precisión. La vida tiene más textura, más color, más significado real. Permite que esta sensación se asiente en ti. Deja que baje desde tu mente hacia tu cuerpo, desde tu pecho hacia tu vientre. Siente cómo la calma no es una ausencia de cosas, sino una presencia completa de ti mismo, sin fragmentarte, sin dividirte. A medida que sigues respirando, nota algo más sutil. Hay una cualidad en este tipo de presencia que muchas personas describen como reconocimiento, como si en el silencio encontraras algo familiar que no recordabas haber perdido. No es imaginación, es el campo de conciencia encontrándose a sí mismo. Estás en el portal ahora mismo, no afuera, no en algún lugar al que tienes que llegar después de trabajar más años en ti. Aquí, en esta respiración, en esta presencia, en este momento exacto que estás eligiendo habitar completamente. Sella este momento. Si quieres anclar esta frecuencia y afirmar que lo que acabas de sentir tiene valor real en tu vida, marca me gusta en este video ahora. Es un gesto pequeño con un significado interno grande. Es decirle a tu propio sistema que esta dirección importa, que esta expansión merece un lugar permanente, no ocasional, en tu vida cotidiana. Este es el portal que estabas buscando, y ahora viene lo que cambia todo. El insight central de este viaje. El giro que, cuando lo integras de verdad, no de manera intelectual, sino desde el cuerpo y desde el campo, reorganiza la forma en que percibes cada aspecto de tu experiencia. La mayoría de las personas viven como si la conciencia fuera algo que tienen, un recurso más, como la energía o el tiempo, que se gasta con el estrés, que se recarga con el descanso, que fluctúa según las circunstancias externas. Cuando la vida va bien, la conciencia parece expandirse un poco. Cuando la vida golpea, la conciencia se contrae. Parece la experiencia universal. Parece simplemente cómo son las cosas. Pero hay una perspectiva radicalmente diferente, sostenida por tradiciones de sabiduría de culturas muy diversas y explorada con nuevos lenguajes en el pensamiento contemporáneo. La conciencia no es algo que tienes, es algo que eres. Detente aquí. Deja que esto se asiente. No lo proceses todavía con la mente analítica. Solo déjalo llegar a algún lugar más profundo. Si la conciencia no es un recurso que posees,
sino la naturaleza misma de lo que eres, entonces expandirla no es adquirir algo nuevo que no tenías, no es llenarte de algo que te faltaba desde afuera, es recordar algo que nunca dejaste de ser, es volver a una amplitud que siempre estuvo ahí, debajo de todas las capas de condicionamiento, de historia personal, de creencias heredadas, de ruido acumulado durante décadas. Y eso lo cambia todo, porque ya no estás buscando algo afuera. Ya no estás esperando que alguien, algún maestro o alguna circunstancia perfecta te dé la llave que te falta. Ya no estás postergando tu expansión para cuando tengas más tiempo, más estabilidad, menos estrés. La expansión no depende de circunstancias externas que se alineen perfectamente. Depende de una decisión interna, tomada desde el lugar más consciente que puedas acceder ahora mismo, de voltear la mirada hacia adentro y reconocer lo que siempre ha estado ahí esperando ser reconocido. Hay quienes escuchan esto y sienten alivio inmediato, como si algo pesado se volviera más liviano. Y hay quienes sienten algo que se parece más al vértigo, porque si eso es verdad, la transformación no está en el futuro. Está disponible ahora mismo, con lo que ya son. Ambas reacciones son válidas. Ambas son parte del proceso de integración genuina. Y ambas señalan que el mensaje llegó a un lugar real. Pero quiero que sepas algo más. No cualquiera llega hasta aquí cuando hay 1000 opciones de distracción disponibles en todo momento. El hecho de que hayas llegado hasta este punto, de que hayas respirado conmigo, de que hayas sentido lo que sentiste en esa práctica, dice algo sobre tu búsqueda que merece ser reconocido. Hay algo en ti que ya eligió la expansión. Puede que conviva con dudas, pero la elección ya fue hecha. Y el universo, en cualquier lenguaje que uses para nombrarlo, siempre responde a las elecciones que se hacen desde ese nivel de profundidad. Estás comenzando a recordar quién eras antes de todas las historias que te contaste sobre quién eres. Antes del nombre, antes del rol, antes de los logros y los fracasos, antes de las heridas y las victorias. En el núcleo de lo que eres, hay algo que nunca fue herido de manera permanente, que nunca estuvo completamente perdido, que nunca dejó de saber exactamente lo que necesitabas. Solo necesitaba que le prestaras atención genuina. Esta es la identidad que el portal revela, no una identidad nueva que tienes que construir desde cero con esfuerzo y voluntad. Una identidad fundamental, original, completamente tuya, que tienes que dejar emerger desde adentro hacia afuera. Como el agua que sube desde la profundidad hacia la superficie, no por fuerza, sino simplemente porque esa es su naturaleza. Escribe en los comentarios esto, ahora mismo. Soy conciencia en expansión. Estoy listo o lista para recordar. Escríbelo exactamente así. No lo leas y sigas de largo. Detente, ve a los comentarios y escríbelo con intención. El acto de declararlo, de externalizarlo, de hacerlo visible ante ti y ante los demás, es parte de la activación real. Es un punto de no retorno que tú mismo creas para ti mismo. Y esos puntos de no retorno son los que, en retrospectiva, reconocemos como los momentos exactos en que algo verdaderamente comenzó a cambiar. Este es el portal que estabas buscando. Llegamos al final de este viaje, o más precisamente, al final de esta primera etapa del viaje. Porque lo que empieza aquí no termina cuando el video termine. Se lleva contigo. Se integra en silencio mientras haces otras cosas. Se activa en los momentos que menos lo esperas. En una conversación que de repente cobra otro sentido. En un silencio antes de dormir donde algo profundo se asienta. En una mañana donde te despiertas y algo, aunque no puedas explicar exactamente qué,
Se siente genuinamente diferente. Quiero que te vayas con algo concreto, algo aplicable desde hoy. Antes de que termine el día, dedica 5 minutos, solo 5, a sentarte en silencio, sin teléfono, sin música, sin pantalla, solo tú, tu respiración y el espacio interno que exploramos juntos hoy. Pon una mano en tu corazón, respira conscientemente, lento y profundo, y repite en silencio o en voz baja si el espacio te lo permite. Soy el espacio en el que todo ocurre. Soy conciencia antes de ser historia. No tienes que creerlo completamente para que funcione. La experiencia directa y sostenida es la que transforma el sistema, no las ideas aisladas. Solo intenta con genuina apertura y observa con curiosidad qué ocurre. Esta perspectiva que hemos explorado hoy no suele compartirse de manera tan directa y accesible. Hay quienes han dedicado años enteros a buscar estas ideas en textos especializados, en retiros de silencio, en conversaciones con maestros de distintas tradiciones. Tu conciencia te trajo hasta aquí porque estaba lista para recibir esto de esta manera. Confía en eso. Hay algo más que quiero decirte antes de despedirnos. Lo que exploramos hoy es apenas la apertura del portal. Hay capas más profundas, prácticas más específicas, revelaciones que van mucho más lejos de lo que pudimos tocar aquí. Y si sientes que quieres continuar este viaje, si sientes que esto no fue solo entretenimiento, sino algo que genuinamente movió algo en ti, hay más esperando en este canal. En el próximo video vamos a adentrarnos en algo que pocas personas se atreven a explorar con honestidad: la relación directa entre tus patrones emocionales más arraigados y la calidad de la realidad que estás construyendo a tu alrededor. Los patrones que se repiten aunque no quieras, los ciclos que no terminan de cerrarse. Cuando lo entiendas desde adentro, muchas cosas que han estado repitiéndose en tu vida tendrán un sentido completamente diferente. Uno que no condena, sino que libera. No te lo pierdas. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento exacto. No porque yo lo necesite para mis estadísticas, sino porque tú elegiste estar aquí hoy. Elegiste expandirte. Elegiste activar algo real. Honra esa elección, asegurándote de que el siguiente paso del viaje no te encuentre desprevenido. Suscríbete. Activa la campanita. Haz que el algoritmo trabaje a favor de tu expansión y no en tu contra. Y si este video te dio algo valioso, si una sola idea resonó de manera profunda, si un solo momento de presencia genuina fue activado en ti hoy, dale me gusta ahora. Ese gesto simple amplifica el alcance de este mensaje y lo lleva hasta más personas que en este preciso instante, en algún lugar del mundo, también están buscando el portal sin saber exactamente cómo nombrarlo. El portal no se cierra después de este video. Lo llevas contigo, en tu respiración, en tu silencio, en cada momento en que eliges estar completamente presente en lugar de perderte en el ruido. En cada vez que te preguntas quién eres debajo de todo lo que crees que eres. Bienvenido al otro lado de la decisión que tomaste al quedarte. Una década. Un portal. Este momento. Este es el portal que estabas buscando.